hago parte de la Mesa Nacional de Víctimas de la Violencia. Soy un investigador social autodidacta acerca del problema del desplazamiento, de la violencia, y estamos próximos a sacar un periódico de las víctimas. Y créame que la felicito por esa denuncia tan valiente que usted hace de la situación de nuestros colombianos en el extranjero. La pregunta obligada es, ¿cuál es el papel de la canciller en Colombia frente a la situación de esos países? ¿Cuál es el papel del presidente que habla en todas luces de que aquí va a haber ríos de paz y de comida si hay paz con las guerrillas? Yo le solicitaría un favor inicialmente, doctora, que usted me regalara copia de esa denuncia tan valiente que usted hace para reproducirla en ese periódico. Una ONG de derechos humanos nos va a financiar 100.000 números que viene. Y el primer número que vamos a sacar a manera de denuncia es esa ponencia. Le rogaría el favor, le lo digo aquí entre todos los asistentes, que me haga ese favorcito para reproducirlo. Es una gigantesca denuncia. Mira, yo llevo 11 años desplazado aquí en Bogotá y me he dedicado a investigar el conflicto, y es la primera denuncia de parte de usted en la academia que hacen de esa situación. Créame que la felicito, lo mismo al compañero haitiano Moreno. Y me preocupa. Negro. O como me dicen, el señor oscuro. Para que no se sintiera mal, ¿no? Y no creen, una pregunta muy concreta, ¿no creen ustedes que el señor Maduro está reteniendo, fíjese bien, en forma indebida a mucho venezolano que quiere venirse para acá, para Colombia, a comprar comida, porque ya no hay? ¿No creen que es una retención, una trata de personas, pero a nivel de que la retienen? Y la negativa tanto del gobierno colombiano como del venezolano a abrir la frontera con Venezuela. Cada día más personas están viniendo aquí. Ese tratamiento, esas teorías que ustedes nos están exponiendo de denuncia, las vamos a exponer aquí. A eso vine precisamente. Muchas gracias por la respuesta. A usted. Doctora. Si quieres que después te complemento. Pégate si quiere yo. ¿Sí? Ok. No, si quieres, dale. Bueno, gracias por la pregunta. Con mucho gusto les paso el texto para que lo publiquen. Gracias por la pregunta, y gracias por la pregunta porque aquí hay un pedacito que, como no, Silvia ya me dijo que me acabó el tiempo, entonces la voy a contar ya. Y es esa otra cara de la moneda del transnacionalismo, del enfoque transnacional de las migraciones. Acabo de contar lo que nos está sucediendo allá, ¿sí? De cómo las políticas empiezan a reconfigurar estos escenarios de trata, de tráfico ilegal de migrantes, de esclavitudes modernas, muy fuertes, no solamente de nuestra migración, y esto lo quiero aclarar, no solamente de nuestra migración al norte global. Creo que los investigadores, la academia y la comprensión de las migraciones tenemos que volver la mirada a estas migraciones sur-sur, a las migraciones intralatinoamericanas que se están dando en este momento, donde estamos actuando, donde estamos organizándonos, donde estamos hablando exactamente de la misma manera que hemos criticado históricamente al norte global. Eso en primer lugar. Ahora, la otra cara de la moneda, el Estado colombiano frente a las personas víctimas del conflicto armado, víctimas del desplazamiento forzado interno, que no están siendo, lo que está mostrando, lo que muestra la investigación que hice en Antofagasta, es que estas personas no les están dando el refugio en Chile, pero tampoco están siendo reconocidas en el registro único de víctimas que propone la ley 1448 para los derechos de la reparación integral a las víctimas. No se nos puede olvidar, si ustedes entran, por ejemplo, cosas como estas, muchos de los migrantes y muchas de las migrantes con las que estuve en Antofagasta, durmiendo horas y horas y horas con ellos, hablando horas y horas y horas con ellos, yo les decía qué es lo que está haciendo el consulado. Los consulados en las distintas regiones del mundo son los encargados por la ley 1448 de la difusión de los derechos a los cuales las víctimas del conflicto armado en el exterior tienen derecho para inscribirse en el registro y ser reparadas integralmente.
pues ninguno tenía ni idea, el consulado no está haciendo nada, no está haciendo las campañas de información. Cuando los migrantes colombianos nuestros están pisando los consulados, en el consulado no se les está informando. Y ahí hay otro punto muy fuerte, de nosotros no solamente están dudando el Estado chileno y sus instituciones, de nosotros, de nuestras víctimas del conflicto armado, está dudando el propio Estado colombiano con sus consulados representantes. Muchos de ellos afirman, muchas de las víctimas que tenemos afirman que no son reconocidas porque no llevan la carta de desplazamiento forzado interno previo que se las han debido dar en este país. Muchos de ellos no tienen las cartas de desplazados. Otro de los puntos es que muchos de ellos supuestamente les están negando las concesiones de refugio en Chile porque las historias que cuentan, dependiendo de la región donde estén solicitando el refugio, hay una condición que no está jurídicamente establecida, pero hay una condición de preadmisibilidad. Y entonces la preadmisibilidad es que entran a las gobernaciones de las regiones, echan el cuento, cuentan un poco lo que decía Edson, pero no hay, ¿cómo se dice?, elementos objetivos que muestren la causal del desplazamiento forzado, ¿no? Las pruebas. Entonces no llevan pruebas, etcétera, etcétera. En Chile tienen poco o nada de idea de lo que pasa en el conflicto armado en este país, ¿sí? Para la población chilena, también con la que estuve hablando y con la que investigué, nosotros somos unos migrantes paticalientes, negros, que estamos llegando allá porque somos también un poco perezosos y desagradecidos, ¿sí? Porque Antofagasta, por ejemplo, nos parece muy fea. Y es que Antofagasta, qué pena si hay algún chileno Antofagasta. Yo quiero mucho Antofagasta, muy chévere, me atendieron muy bien. Pero eso es un peladero, o sea, qué pesar de peladero. Entonces, ¿qué está pasando también con nuestras mujeres? Que esto habría que mirarlo, y es nuestra población negra del Pacífico colombiano tiene prácticas ancestrales de salud, por ejemplo, en relación con las plantas medicinales que se pueden cultivar en el Pacífico. Cuando llegan a Antofagasta, los únicos que en Antofagasta tienen plantas son los ricos, que tienen con qué pagar el agua para regarla. De resto, en Antofagasta no se ve ni un árbol, ni una matica, absolutamente nada. Las mujeres están sufriendo mucho en ese sentido, por ejemplo, porque no pueden producir sus remedios, sus medicinas tradicionales. Las medicinas y los arraigos, como dice Edson, los arraigos con esos territorios, o sea, vuelven y los desplazan, pero allá nadie les cree, ni el Estado colombiano ni el Estado chileno. Pasan a engrosar la migración laboral. Entonces creo que esto es un llamado también, y un llamado desde las migraciones para Colombia, para la academia, para la política, para las instituciones. Colombia es un país migrante. Nosotros no estamos migrando hace 5 años. Nosotros tenemos múltiples migraciones a diversos lugares del mundo. Está estipulado que estamos en 20 países del mundo, yo creo que en más. Está estipulado que tenemos más o menos 4,5 millones de migrantes internacionales, 500,000 refugiados, 7 millones y pico de desplazamiento forzado interno. Migración, tenemos todas las migraciones, tenemos los migrantes que están llegando. Colombia ha sido un país que ha sido de fronteras cerradas, siempre ha sido de fronteras cerradas. Entonces esto es un llamado también, creo, desde la academia, a que si queremos esta tan anhelada paz, tenemos que saber que muchos de los y de las colombianas estamos más allá de las fronteras y tenemos exactamente los mismos derechos a ser reparados, a ser incluidos y a ser reconocidos en el marco de esta construcción de la paz en Colombia. Bueno, me gustaría añadir como un par de cosas. Primero, muchos países en América Latina, incluso en el continente americano, están haciendo sus políticas migratorias. Está Chile, está Brasil,
bueno, varios Estados Unidos desde hace tiempo con una reforma migratoria, muchos países, ¿no?, están en este proceso de modernizar, de actualizar, de integrar elementos de derechos humanos en sus políticas migratorias. Bueno, hay muchas críticas. Y en el caso concreto de Colombia, Margarita y yo, otros profesores, hemos sido invitados por la Cancillería colombiana a ayudar un poco pues en esta política migratoria. Me gustaría que nos quedara claro de que Colombia, la Cancillería no, y ahora me estoy haciendo amigo de la Cancillería no la tiene muy fácil. A ver, yo creo que Colombia es un país complejo, muchachos. Es un país, el segundo, que tiene más desplazados forzados internos después de Siria, o sea, de este tamaño, son 7 millones que tenemos. Refugiados son como 550, más los otros que no quieren solicitar estatutos de refugiados. Estatus de refugiados que rondan por ahí 1 millón y pico de refugiados con estatus y sin estatus, todos ellos. Migración económica son como entre 3 y 4 millones de colombianos afuera en muchos países, como decía Margarita. Es decir, Colombia tiene todas las formas de migración. Y además, durante estos durante este último año, pues Colombia se está convirtiendo en un país de tránsito sumamente importante. Entonces, el panorama no es fácil. Cuando miramos esta crisis que hay en Turbo, a ver, el Estado colombiano no es el único que debe de dar una respuesta, porque es un problema regional. O sea, eso viene desde Estados Unidos, México, Costa Rica, ahí va bajando hasta que Panamá cierra su frontera. ¿Listo? Entonces, el panorama, eso es lo que queremos hacer también desde la academia, mostrar la complejidad del problema migratorio, bueno, problema, pero es del fenómeno migratorio que hay en Colombia. Ahora, el papel de la Cancillería. Nosotros pensamos que en este contexto de paz que está viviendo Colombia, necesitamos otra Cancillería. Eso es un posicionamiento que tenemos. Necesitamos otra Cancillería. Por ejemplo, todas estas víctimas del conflicto armado, ustedes saben que el primer daño, o más bien, lo primero que pasa entre un colombiano o alguien que sale de un país huyendo del conflicto armado, lo primero que se pierde es el vínculo con el país. ¿Y qué hay que hacer? Es retejer este vínculo. Para eso necesitamos una Cancillería no solamente técnica, sino una Cancillería humana, que le haga sentir al colombiano que otra vez este país le está tendiendo la mano. Y eso no lo estamos teniendo en la Cancillería colombiana. ¿Listo? Eso es una primera cosa. Una segunda cosa, me parece ahí que Margarita lo pone de una manera excelente, lo que está pasando con nuestros afrocolombianos en Chile, un poco para entender lo que estamos haciendo con los migrantes allá en Turbo o en la frontera con Ecuador. O sea, si esta misma respuesta en Chile o en otros países hicieran lo mismo con los colombianos, a ver, y un poco lo mismo el año pasado cuando pasó lo de Venezuela. Exacto. Como toda la sociedad colombiana, bueno, mucha gente denunciando por qué Maduro, casi podrido, está tratando tan mal a los colombianos. Yo creo que eso es lo mismo que toca hacer, porque no es un tema solamente, yo soy migrante, no es un tema solamente de ciudadanía, de nacionalidad, es un tema humano, un tema humanitario, un tema que nos debe de despertar como la conciencia como ser humano. Me parece a mí que lo que presenta Margarita, eso se debería de hablar más, para que Colombia se diera cuenta de que nosotros no somos Suecia, no somos Alemania, o sea, también nosotros tenemos muchos migrantes que la están pasando duro. Es como lo mismo en Turbo. En Turbo mucha gente está viviendo pues en pobreza también, o sea, un poco para que Colombia, para que la Cancillería entendiera de que, bueno, pues de eso se trata. Una última cosa que me gustaría decir, Margarita hace la investigación en Chile, o sea, Chile no es el mejor país que en temas raciales, es uno de los países más racistas que hay en América Latina, o sea, ellos se creen, qué pena, pero europeos,
porque hay una migración haitiana. Todo lo que dice Margarita en muchas cosas se aplica a la población haitiana que ha estado llegando a Chile. Entonces es un país muy racista, entonces no es el mejor ejemplo. Y además de esto, les está llegando por los negros, entonces eso es como más complicado. Pero, qué pena, les voy a poner también a pensar en Colombia. Colombia es un país racista, señores. O sea, eso es lo que está dando a entender Margarita. O sea, todos esos afrocolombianos que están yendo por ahí, pues es porque muchos de ellos fueron desplazados, forzados, internos, ignorados por el Estado colombiano y por lo tanto obligados a dejar este país que no les responde para ir a buscar, para ir a esos países a encontrar estas humillaciones. Entonces también eso nos debe de poner a pensar a nosotros como colombianos, pues cómo le estamos haciendo también con nuestras poblaciones afro, indígenas, campesinos, y además de esto, para culminar, pues han sido los más afectados por el conflicto armado. Seguramente mataron al papá de Uribe, mataron a mucha gente, pero este conflicto armado es un conflicto armado rural. Las mayores víctimas de ese conflicto armado son negros, son indígenas, son campesinos. Y bueno, pues es un conflicto, y eso tiene mucho que ver con el desarraigo histórico estructural. O sea, es un país que no ha reconocido a la población negra, que no ha reconocido a la población indígena. Es decir, este escenario nos está conectando con problemas histórico-estructurales que tiene Colombia, que tiene Chile, que tiene toda América Latina. Bueno. Gracias.